Buenas, con ustedes Adrián Fonder. Vamos a ver el esquema de un inversor de 12 a 120 voltios, de 12 voltios DC a 120 voltios AC, utilizando en su salida un puente H. En la primera etapa del circuito tenemos un SG3525. Vamos a ver un poco su configuración. En el pin 1 se trata de la retroalimentación. Vamos a ver más adelante el circuito de retroalimentación, pero lo que hace es censar el voltaje de salida, y si este voltaje es mayor, pues mayor del que nosotros configuramos para que haya en la salida, entonces el ancho de pulso va a decrecer. Si el voltaje es menor, entonces el ancho de pulso va a aumentar. Tenemos la entrada de una inversora. Aquí nosotros tenemos un OPAN internamente, un comparador. La entrada de una inversora está conectada al voltaje de referencia, que son 5.1 voltios, y que nosotros si quisiéramos modificarlo, tendríamos que hacer un divisor de voltaje. El pin 3 es el de la sincronización. El pin 4 es la salida de un oscilador. El pin 7, el 5 y el 6 son los que se encargan de dar el valor a la frecuencia a través de esta fórmula que tenemos aquí. 1 entre CT, el capacitor que tenemos aquí, por 0.7 por RT, es decir, esta resistencia de 30 kilos, más 3 veces la descarga, o sea, la resistencia del pin 7, que es esa resistencia que aquí tenemos. El pin 8 se encarga de seleccionar en qué momento comienzan a estar disponibles las salidas, y esto se configura a través de este capacitor. El pin 16 es el voltaje de referencia, alrededor de 5.1 voltios. El pin 13 y el 15 son los pines de alimentación. El 14 y el 11 son las salidas de la señal PWM complementada. El pin 10 es donde es el pin de apagar o encender el integrado. Si está a 0, entonces el integrado está encendido. Si está a 1, entonces se apaga. El pin 9 se utiliza con el feedback, con la retroalimentación, y su finalidad es evitar que se produzcan fluctuaciones en la salida de voltaje debido a las variaciones que puedan haber en la carga. Y el pin 12 es la alimentación negativa, que nosotros utilizaremos la tierra. Bien, en la siguiente etapa tenemos un HIP 41A. También se podría utilizar un HIP 4082. Perdón, HIP 4081A, no 41A. Podríamos usar un 4082, un 4086, entre otros, que son algunos drivers de la familia 4080X, que tienen algunas funcionalidades en distinto entre ellas, pero que para esta aplicación nos servirá la mayoría. Bien,
nosotros tenemos en el pin 1 un capacitor y un diodo, que como ya sabemos, la función de este arreglo es poder crear un voltaje flotante que luego van a requerir los MOSFET para ser activados. El pin 2 y el pin 7 controlan los transistores de arriba, VHO y ALO, y eso siempre HO, perdón, y estos siempre están activados de forma tal que con nuestra señal PWM solo vamos a activar y a desactivar los transistores de abajo. Luego tenemos HDL, LDL, que vamos a conectar a tierra, y AHB, que también está creando otro voltaje flotante. VSS es la alimentación negativa o la tierra. VDD y VCC son los pines de alimentación. En la salida ya vimos VHO, que va a la compuerta del transistor 1, VHS, VLS, ALS, HS, que son los pines que están trabajando con el voltaje flotante. Luego tenemos el VLO, ALO, HO, que se encargan de controlar los MOSFET. Luego en esta etapa tenemos un puente H. El HIP es un driver para MOSFET. Entonces nosotros con él vamos a controlar un puente H. Este puente H lo hicimos con IFZ44E. Se puede hacer con el 44N, entre otros transistores. Lo más importante es la carga que nosotros tenemos, que es un transformador elevador que nos va a permitir a nosotros generar una onda C que podrá ser utilizada para manejar, por ejemplo, motores y toda clase de dispositivos que requieran de este voltaje. Vamos a ver el circuito en funcionamiento. Esas son las dos señales que salen del SG. No hay mucho que ahondar, ya lo hemos visto. Bien, aquí tenemos 118, 120 voltios AC, y esto es justo lo que queremos. Ya hemos hecho lo principal, que es convertir 12 voltios DC a 120 voltios AC, que es lo que aquí tenemos. Aquí ya podríamos colocar cualquier carga. Esa es nuestra salida. Sin embargo, aquí tenemos otra pequeña etapa, que fue la etapa de retroalimentación de la que antes hablamos. Tenemos un puente rectificador, tenemos una bobina que funge como filtro junto a este capacitor, y tenemos un divisor de voltaje que se compara con el voltaje de referencia para cuando el voltaje de la salida sea mayor, entonces disminuir el ancho de pulso del PWM, y cuando el voltaje de la salida sea menor, entonces aumentar el ancho de pulso. Espero que hayan comprendido y que este tutorial haya sido de gran ayuda. En la descripción les voy a dejar el circuito con las librerías necesarias para poder simularlo, ya que el SG3525, en este caso el UC3525, no viene incluido en la librería de Proteus.